El Museo Diocesano de Palencia es uno de los más antiguos y de más calidad de los que de este carácter existen en España. Las piezas de mayor valor corresponden a grandes artistas que desarrollaron su tarea en estas tierras, como Pedro Berruguete o Alejo de Bahía. El objetivo del museo es la conservación de las expresiones artísticas de la diócesis amenazadas por la despoblación. Aquí también se custodian grandes obras artísticas y se restauran si fuera necesario. José Luis, buenos días. Buenos días, Laura. Estamos en un museo único. Estamos en un museo muy especial que es el Museo Diocesano de Palencia. ¿Y cuándo se inauguró? Se inauguró el año 1973, por lo tanto, 45 años. Bueno, ya casi de camino a las bodas de oro. Ya estamos tocando con las manos casi las bodas de oro de este museo tan extraordinario. Con piezas de un altísimo valor. Es un museo espléndido, no solamente por la cantidad de obras que atesora, más de 600 están expuestas, sino también por las obras maestras que aquí se exhiben. Este Museo Diocesano es uno de los mejores museos de arte sacro de toda España y, sin lugar a duda, de Castilla y León. ¿Cuántas salas hay en el museo? Pues el museo comenzó con 4 salas y actualmente tiene 19 salas, incluyendo la capilla, la segunda capilla del palacio, que se construyó finalizando el siglo XIX, la llamada Capilla Sistina del Palacio Diocesano. Destacan obras maestras de genios que trabajaron en nuestra tierra. Sí, obras maestras de genios con un nivel internacional reconocido: Pedro Berruguete, Juan de Flandes, Alejo de Bahía, Manuel Álvarez. Tenemos también unas obras muy importantes medievales y tenemos sobre todo obras hispanoflamencas del siglo XV y XVI, obras todas maestras. Aquí se custodian piezas artísticas de nuestros pueblos castigados por la despoblación, aquí están seguras. Sí, ese fue el origen del museo. Había que proteger estas obras que corrían el riesgo de desaparecer, de ventas ilegales y sobre todo también de robos. Yo creo que el Museo Diocesano que inició don Ángel Sancho ha cumplido con esas finalidades. Primero, conservación, protección y exhibición. Que toda la gente venga al Museo Diocesano y contemple estas maravillas que son nuestras raíces. Las tareas de restauración que se llevan a cabo aquí en el Museo Diocesano son importantes. Son necesarias porque muchas de las obras que han ingresado y siguen ingresando aquí en el Museo Diocesano vienen en unas condiciones lastimosas, llenas de carcoma, de humedad y de suciedad, y lógicamente hay que hacer un proceso de restauración. Hay que venir con tiempo. Sí, hay que venir con tiempo porque son muchas salas y muchas obras. Pero bueno, no importa, nos acomodamos, siempre son visitas guiadas a las necesidades del visitante. Pues vamos a comenzar nuestra visita por el museo. Sí, merece la pena. Hay que llenar nuestros ojos de belleza y de arte y de fe, porque son obras nacidas de la fe y para la fe. Antonio, buenos días. Buenos días, Laura, querida amiga. Periodista, subdelegado de Patrimonio y su debilidad el arte sacro. Pues sí, mira, Laura, cuando me jubilé de mi profesión en Radio Nacional, digo, ¿a qué puedo dedicar yo mi tiempo? Y el arte que siempre me gustó, encontré aquí en la Delegación de Patrimonio y en este museo un lugar perfecto para satisfacer mis ambiciones espirituales y de llenar mis ojos de arte todo el día. ¿Qué sería lo más destacado, Antonio? En este museo todo es grande, todo es inmenso, pero a mí me tienes particularmente emocionado la colección de 7 pinturas de Pedro Berruguete,
un magnífico pintor, en mi opinión y en la opinión de muchos expertos, el mejor pintor palentino de todos los tiempos, que está enlazando el gótico con el Renacimiento. Él tiene unas cualidades naturales extraordinarias, pero además tomó la decisión de viajar a Italia, al estudio de Montefeltro, y allí entra en contacto con los artistas del Renacimiento italiano. Cuando regresa a Palencia se sitúa muy por delante de todos los contemporáneos de Castilla, porque trae todo lo relativo a la perspectiva, la profundidad, el espacio, los retratos, los gestos de las caras, es decir, viene con unas técnicas que aquí eran desconocidas y empieza a trabajar para infinidad de iglesias, tanto de Palencia como de Castilla y de otros lugares de España. Estos cuadros son destacados. Son una maravilla realmente, cualquiera que miremos. Por ejemplo, este de la crucifixión que tenemos aquí detrás, pues una grandísima perfección formal, los fondos, la expresión de los rostros y las posturas, y además introduce un elemento. Habitualmente se ve el Calvario con San Juan y la Virgen al pie, aquí introduce también a María Magdalena, que es un detalle importante, y introduce otro personaje más que se le conoce como el primer creyente, el soldado que atravesó con la lanza el costado de Cristo y que exclamó verdaderamente: "Esta era hija de Dios". Entonces, bueno, pues lo incluye en la pintura. Es extraordinaria. Como extraordinaria es también la pintura de los pretendientes de la Virgen, no los desposorios, los pretendientes, cuando a las doncellas que están al servicio del templo les van presentando posibles novios y la Virgen va rechazando uno tras otro porque debe elegir aquel en el que se cumplan las Escrituras, aquel descendiente de la tribu de David al que se le florezca la vara, que es el detalle que se conoce. Bueno, los detalles de los ropajes, la expresión de los rostros, la ubicación de los personajes en el cuadro, es todo de una gran perfección, y la distribución de las rosetas del suelo que le dan esa profundidad extraordinaria a la pintura. Se busca, Antonio, la excelencia. Por supuesto, y Pedro Berruete lo consigue, y además es el iniciador de una saga, porque luego su hijo pues es el gran escultor y pintor también del Renacimiento. Tenemos aquí otro cuadro muy interesante, que es el de la Virgen de la Leche, con su mensaje. La Virgen representa a la Iglesia y aquí el niño, como ves, nos está mirando a nosotros y está diciendo: aquí en mi madre encontré yo el alimento para la vida, y también aquí en la Iglesia encontraréis vosotros el alimento espiritual. Es decir, pintura con mensaje y además de una grandísima perfección formal. Esa Virgen tiene un rostro bellísimo de una joven doncella, que además baja los ojos un poco avergonzada, quizá por estar enseñando el pecho, que a algunas mujeres les puede resultar un poco molesto. Y desde el punto de vista monumental estamos ante una de las obras de arte más destacadas. Cuando el visitante ingresa por primera vez en el Museo Diocesano de Palencia, se encuentra en la primera sala con dos elementos que llaman su atención de forma poderosísima. Una de ellas, los techos. Estos alfarjes mudéjares del siglo XV, que tienen una decoración realmente bellísima, con una policromía extraordinaria y unos colores vivísimos que representan motivos geométricos y florales. El artesonado le llama mucho la atención, pero inmediatamente su vista se va al retablo que tenemos aquí, retablo de Váscones de Valdivia. Váscones es un pueblecito que está próximo a Aguilar, en la carretera que conduce hacia Burgos, y allí en esta iglesia, de allí procede este magnífico retablo, que aquí está seccionado por motivos museísticos. No cabe porque tiene 4 metros y pico de altura y es mucho más que lo que tiene el techo. Entonces el museo está muy orgulloso de tener en su primera sala esta joya auténtica,
hecho por artistas flamencos y que reproduce motivos, está dedicado a la Virgen. Los principales motivos reproduce el dolor de María con su hijo muerto en el regazo, también la exaltación de la maternidad de María, con el niño también en sus brazos, y la glorificación de María con su ascensión a los cielos. Es un retablo que no le falta detalle. Además, todos los motivos están relacionados con la Virgen y los primeros años de la infancia de Jesús. Empieza desde la anunciación del ángel a María, después la visitación a su prima Isabel, nos iríamos a la escena de la Natividad de Cristo, la adoración de los reyes, la matanza de los inocentes, en fin, todas las escenas, la huida a Egipto, todo relacionado con la infancia de Jesús, con un lujo tal de detalles que es impresionante ver la minuciosidad de esas figuras y su expresividad. Tanto pues que, por ejemplo, en la adoración de los pastores podemos ver que uno está con una gaita gallega, otro con una flauta, los ángeles están a lo suyo, en fin, preciosísimo. En otra escena muy curiosa, que es la de la circuncisión, vemos que el sacerdote que está practicando pues tiene unas lentes, unas gafas puestas. Llama mucho también la atención la matanza de los inocentes, donde se reproducen las armas típicas de los tercios de Flandes, las picas, las porras, son todo un lujo de detalles que nos trasladan a la sociedad del siglo XV, no de Castilla, sino de Flandes, donde proceden los autores del retablo. Y en la predela, 4 evangelistas magníficos, cada uno con su símbolo, y ante un pupitre o escaño escribiendo su evangelio, todos excepto Lucas, a quien se le sitúa ante un caballete de pintor, porque cuenta la tradición que fue el que hizo el primer retrato de la Virgen. Por eso Lucas es el patrono de los pintores de pincel. El retablo es magnífico, está fechado además, se acabó en 1538, siendo cura Juan García de Váscones, de Valdivia. Luego, un siglo más tarde, cambian las modas. Los colores originales eran los típicos de la Virgen, blanco-azul, y se cambian por rojo y verde, que le da un aspecto que da un poco más fuerte, pero se conserva en uno de los casetones los colores primitivos para que se vea cómo era en origen. Jaime, buenos días. Hola, buenos días. Esta obra ya está restaurada. Esta obra está acabada ya. Es una obra, es un San Juan perteneciente al Calvario del retablo de Villota del Duque, y es una obra que ya se encuentra para devolver a su lugar de origen, al pueblo. Es una obra que nos llega en unas condiciones bastante malas, porque las condiciones de conservación han sido bastante pésimas. Nos llega con un gran ataque xilófago, con pudrición, mucha suciedad y con el faltante del brazo. Cuando nos llega, lo primero que hacemos es un estudio fotográfico de la pieza, y a partir de ahí empezamos las labores de conservación y restauración. Su principal problema en este caso era el ataque xilófago. Se encontraba en un estado muy debilitado. Entonces, una vez que hacemos una limpieza superficial, empezamos a consolidarla a base de paraloid, es una resina que se disuelve y se va inyectando por los agujeritos. Una vez que tenemos consolidada la pieza, pues ya se puede comenzar a realizar la limpieza, el barnizado y la reintegración cromática. Esta pieza a mayores tenía un problema, que era que le faltaba, como hemos visto, le faltaba el brazo. Al tratarse de una pieza devocional, optamos por hacerle una reintegración volumétrica del brazo para devolverle su carácter devocional, pero que se pueda poner y quitar para no generar un falso histórico. Restauraciones en escultura, pero también en pintura. Estamos ante un lienzo, es una obra de Scipione Punzone, que es una obra perteneciente al Museo Diocesano. Se trata de una obra capital para el museo, porque es un seguidor de Rafael de Sancio. Esta obra, cuando llegó a nuestras manos, se encontraba en un estado muy lamentable de conservación. Sobre todo tenía rasgaduras, un rentelado mal realizado, mucha suciedad, repinte generalizado de ciertas zonas, y el estado de la conservación del lienzo estaba muy debilitado.
A partir de la llegada, pues el proceso es muy similar, aunque sean diferentes soportes, muy similar a la escultura. Principalmente lo que se hizo fue una consolidación de la policromía, un sentado de toda ella, se le realizó un rentelado, parches para tapar las lagunas y agujeros que había, un barnizado y luego una reintegración cromática con discernible para que si tú te acercas puedas ver dónde están las partes que conservan originales, las que no, pero si te separas que tengas una integridad total de la obra. Nos encontramos en la tercera sala del Museo Diocesano, en la sala conocida como la sala de los grandes maestros del Renacimiento europeo. Son grandes obras de grandes pintores europeos, como Jean Provoost. Tenemos Cristo, varón de dolores, del siglo XVI. Jean Provoost fue el mejor pintor de las Provincias Unidas del Norte, lo que actualmente es Holanda, que perteneció al Flandes español. Es una obra extraordinaria que corresponde a una corriente mística desarrollada en toda Europa por Tomás de Kempis, Cristo varón de dolores, con su rostro dolorido, las espinas que traspasan el velo por la cabeza. Es una obra maestra extraordinaria. Tan extraordinaria es esta obra que ha estado no solamente en las edades del hombre, de aquí en Castilla y León, sino también ha pasado, diríamos, el charco. Estuvo también en Nueva York, estuvo en Amberes, es una de las obras más solicitadas. Y a mis espaldas tengo también obras muy importantes, como Andrea del Sarto, italiano, que es uno de los mejores discípulos de Rafael Sanzio. Se trata de la Virgen con San Juan Bautista y el Niño Jesús. Esta tabla de Andrea del Sarto perteneció al retablo mayor de la parroquia de San Lázaro, junto con obras de Juan de Flandes. Las obras de Juan de Flandes están en Estados Unidos, en Cleveland, el Museo de Cleveland, pero esta obra afortunadamente se conserva aquí, está de Andrea del Sarto. Es una obra del Renacimiento italiano, con sus desnudos, con los niños tan regordetes y la belleza incomparable de la Virgen, una jovencita bellísima. Y justamente junto a esta obra de Andrea del Sarto, seguidor de Rafael, tenemos también una copia exacta de la obra que realizó Rafael de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Es una obra que adquirió don Francisco de Reynoso en Roma. Es una obra ya de los discípulos de Rafael. El Museo del Prado de Madrid tiene también una original. Nosotros tenemos una copia, pero extraordinaria aquí. Y tenemos también obras relacionadas con Juan de Flandes, otro de los grandes que trabajó en la Santa Iglesia Catedral y que trabajó también aquí en Palencia. En concreto tenemos dos obras, que es el descendimiento de Cristo de la cruz y el santo entierro de Cristo de un discípulo de Juan de Flandes. Le llamamos el maestro de Becerril porque aún no hemos dado con el nombre. Refleja el ambiente no español, sino el ambiente de Flandes. Obras maestras del Renacimiento europeo, de lo mejor aquí en esta tercera sala del Museo Diocesano de Palencia. Nos encontramos en la sala número 4 del Museo Diocesano, donde hay pintura del gótico del siglo XIV y del siglo XV, pero fundamentalmente tenemos una obra extraordinaria, un tríptico de Jan van der Mietzen, otro flamenco del siglo XVI, y este tríptico representa en la tabla central a San Martín vestido de capitán romano, compartiendo su capa con un pobre. Es curioso porque el arco que aparece detrás es un arco completamente renacentista, pero en las tablas laterales se ve todo el influjo del arte flamenco, sobre todo el paisaje holandés. En las tablas laterales está San Jerónimo penitente, símbolo de la tradición católica, porque fue el que tradujo la Biblia del griego al latín vulgar, la Vulgata, y en otra parte San Gregorio, símbolo de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Este tríptico de Jan van der Mietzen se abría cuando se celebraba la Santa Misa y cuando se cerraba en las puertas hay grisallas, pintura en blanco y negro. Es una anunciación que más que pintura parece escultura. Es otra de las obras maestras. Tengo que decir que el Museo Diocesano de Palencia es el museo que atesora más obras de pintura y de escultura hispano-flamenca de todo Castilla y León.
José Luis, la orfebrería también tiene lugar en este museo. Así es, el Museo Diocesano tiene una sala dedicada a orfebrería desde el siglo X hasta el siglo XX, o sea, 10 siglos aquí resumidos. Orfebrería tan importante como una arqueta de reliquias de la antigua colegiata de San Salvador de Cantamuda, que es la pieza más antigua. Y después tenemos también cruces románicas del siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII. Y también tenemos arquetas muy importantes en Carey, otra arqueta relacionada también con Jujol, que fue el gran colaborador de Gaudí, porque fue un regalo de Jujol al obispo de Palencia, y tenemos sobre todo después también custodias muy importantes y cetros también desde el siglo XV hasta el siglo XX. Es una magnífica colección de orfebrería realizado en plata, en oro, en marfil y piedras preciosas. Quiero destacar esta magnífica pieza del arte de la orfebrería medieval europea. Se trata de la Virgen de Dehesa Brava de Usilios. Es un cobre dorado con esmaltes de Limós. Es una obra muy importante, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también histórico, porque estas vírgenes se las llama vírgenes de las batallas porque iban a las batallas. Está relacionada con el rey Alfonso VIII y también con las Navas de Tolosa. Pieza extraordinaria, la Virgen de las Batallas, que procede de la antigua abadía de Santa María de Dehesa Brava de Usilios. Y la cruz abacial del Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes. Actualmente pertenece a Villamuera de la Cueza, pero en origen fue esta cruz maravillosa del siglo XVI. Y finalmente también quiero destacar la corona de la Virgen de la Calle, la corona de oro de la Virgen de la Calle y del Niño, y también la aureola del siglo XX, que fue regalo de todos los palentinos para su patrona. Es una obra del gran artista burgalés que fue realizada por Maese Calvo y fue regalo con motivo de la coronación canónica el año 1953 aquí a la Virgen de la Calle. Por lo tanto, nos vamos desde el siglo XIII, pasando por el siglo XVI y llegando al siglo XX. ¿Cuántos siglos hay reflejados en este museo? museo? Bueno, aquí en este museo está encerrada la historia de una diócesis muy importante como la de Palencia. Fue una diócesis que a lo largo de toda la Edad Media, prácticamente hasta el siglo XVII, fue una de las más antiguas y más ricas de toda España. El Museo Diocesano de Palencia tiene textiles desde el siglo XVI, finales del XV, del XVI, XVII, hasta el siglo XX. Textiles que llegan en unas condiciones también muchas veces lastimosas, se restauran, se limpian, después si hay que hacer reintegración, conservación, estudio y después exhibición. Tenemos aquí a nuestras espaldas una obra del siglo XVII, que es una dalmática funeraria, de aquí de propia del Museo Diocesano, y después una capa pluvial finales del siglo XIX, que fue un regalo de un obispo agustino a la parroquia de Villamorco. Es una obra cargada de simbolismos, de racimos, de rosas, está dedicada a la Santísima Virgen, lógicamente con el escudo del obispo, y después toda una exaltación, diríamos, de la Virgen. Es una capa preciosa, no solamente por la riqueza bordada en oro, sino también por el trabajo que lleva, lo mismo que esta dalmática funeraria del siglo XVII. El Museo Diocesano tiene una sala de textiles extraordinaria. Germán, buenos días. Buenos días, Laura. Guía voluntario en el Museo Diocesano. ¿Cuántos visitantes han pasado en el último año por este museo? Pues en el último año han pasado sobre algo más de 5.000 visitantes. ¿Desde dónde vienen principalmente? Pues vienen principalmente de la capital, de Madrid, después de Valencia, también vienen de Andalucía, Cataluña y País Vasco, y también sobre todo pues quizás de la gran afluencia después de Madrid pues es sobre todo Castilla y León. ¿Qué les parece este museo? ¿Qué es lo que más les sorprende? Bueno, pues se quedan la gente pues alucinada, porque desde luego pues es un museo que desde luego cuántas ciudades quisieran tener, y desde luego pues lo que pasa que muchas de las veces pues basta que tengamos una cosa para
para no conocerlo como realmente se merece. Pero la verdad es que la gente que viene pues, se queda alucinada, porque vamos, no se esperan encontrar esta magnitud, esta belleza, esta cantidad de obras de arte que tiene el Museo Diocesano de Palencia. Recorriendo el museo nos hemos dado cuenta de que hay muchísima belleza oculta, riqueza que debe ser conocida. Cada día lo es más. El museo era un gran desconocido. Poco a poco, con el esfuerzo de promoción que vamos haciendo en los últimos años, se incrementa el número de visitantes que saborean esas obras de arte, las gozan, las disfrutan, como yo las disfruto cada día paseando por las salas. Hay muchas bellezas ocultas y una que es muy desconocida, más aún que el museo, es esta magnífica capilla privada del señor obispo. Una capilla que la llamamos la Capilla Sixtina porque toda la decoración que tiene por el techo imita a la que está en Roma, ¿no? Es una capilla que mandó construir el obispo Almaraz cuando llegó a Palencia. La dedicó a Santa Teresa porque él era de La Vellés, un pueblo de Salamanca, muy amante de Santa Teresa, y por eso la puso en el presbiterio, puso su imagen como centro. Después la capilla está decorada con santos palentinos, están en las paredes, y también reproduce escenas del Antiguo Testamento del ciclo de Abraham. Abraham con la esclava Agar, la salida del pueblo, cuando se convierte en estatua de sal. Todo esto son reproducciones de tapices que existen en la catedral. Son las que decoran las paredes. Fue una obra realmente espléndida que hoy todo el mundo admira. Mariano Lantada es el pintor que llevó a cabo esta gran realización.